Muy buenas noches, Pedro Catiusca. Así es, a esta hora de la noche se acaba de aprobar con 111 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones este proyecto de ley que protege y garantiza los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes frente a prácticas nocivas como es el caso del matrimonio en menores de edad. Para ello estamos con la congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, para que nos pueda brindar su apreciación. Congresista, bienvenida a Exitosa. Se aprobó finalmente este proyecto de ley. Sí, muy buenas noches y en realidad muy contenta de que haya habido un amplio consenso de las diversas fuerzas políticas en torno a un tema que ponía en riesgo a nuestras niñas menores que eran obligadas muchas ocasiones a casarse con sus agresores, particularmente en casos de abuso y violencia sexual. En ese sentido, lamentamos que no haya sido una votación unánime, pero sabemos que hay que tocar seguir construyendo, sobre todo porque nos falta mucho para avanzar en términos de educación sexual y reproductiva. Sobre todo usted daba cifras interesantes, congresista, de los embarazos adolescentes y los casos que quedan en impunidad. Si nos podría recalcar eso. Sí, lo que comentábamos, y en particular con las niñas menores de 17 años, es que un 55% de niñas que quedan embarazadas luego del segundo año vuelven a tener un hijo, es decir, 2 hijos en 2 años. Y esa es una estadística que lamentablemente nos dice de lo poco que se puede vivir de niñez y de lo mucho que tienen que lamentablemente ser mujeres a tan temprana edad. Estamos hablando de cifras que también nos hablan incluso de el bienestar que ellas registran. Por ejemplo, en casos de matrimonio de menores de 16 años, por lo menos hay 27 de estos al año, y teníamos también antes de la aprobación de esta norma 5.000 matrimonios infantiles en los últimos 10 años según la RENIEC. Esto en particular porque, ojo, que estamos hablando de matrimonio infantil, pero afecta particularmente a las niñas porque el 98.4% de los matrimonios se han dado entre niñas de 11 a 17 años con hombres adultos, y es ahí donde hacemos énfasis. Normalmente se obliga a estas menores a casarse con sus abusadores sexuales para que ellos no vayan presos, o finalmente por casos de embarazo adolescente que sabemos tenemos que seguir combatiendo. Algunos congresistas antes de la votación se escudaban en las tradiciones que se viven al interior de nuestro país. Bastante lamentable las apreciaciones. Correcto, lamentamos que se normalicen el tema de la tradición, algunos decían incluso cultura, como si estas dos cosas fueran estáticas y como si no comprendiéramos que en realidad cada vez más estamos hablando de derechos, y el derecho de una niña es vivir su niñez. Por eso también hemos hablado de niñas no madres y cómo el acceso a el aborto terapéutico también es un tema importantísimo, siendo este último ya legal. Muchísimas gracias, congresistas. Y hay que indicar, Pedro Catiusca, que dentro de estas 3 abstenciones ha sorprendido porque uno de los votos ha sido precisamente el de la congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz. Asimismo, también los otros 2 votos que suman estos 3 en abstención han sido del congresista José Balcázar, quien precisamente era uno de los congresistas que ha causado bastante remoción aquí en el Congreso luego de aprobar, de decir que el matrimonio infantil sí se debía dar en los menores. Asimismo, el tercer voto de esta abstención ha sido por parte del congresista Víctor Cutipa, una votación que finalmente pues se terminó adelantando luego de quedar en cuarto intermedio en horas de la mañana, y que finalmente pues acaba con la aprobación de esta ley que prohíbe el matrimonio infantil. Esta es la información en vivo desde el Congreso de la República. Informa Yanela Aguirre para los 95.5, Exitosa, la voz integral Perú.